Pues espero que esta vez se encuentren perfectamente bien. Bien, esta vez vamos a ver cómo se resuelven problemas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado de dos maneras diferentes. Hay una forma que es la más típica y la más fácil para aquellos que no quieren profundizar mucho, y hay otro método que es un poquito más difícil de más análisis, pero es el más correcto. Entonces aquí tenemos una variedad de sortear qué clase o qué forma quieren que se resuelva un determinado problema. Bien, veamos esta simulación primero que todo. Ustedes pueden darse cuenta aquí que un cuerpo bajó aquí con velocidad inicial cero. Cuando iba bajando por este lado fue aumentando la velocidad, o sea que estaba acelerando y es una aceleración uniforme. Y aquí terminó en esta final de la rampa con una velocidad mayor con la que comenzó acá. Por tanto, aceleró y no desaceleró. En este trayecto aquí hubo un movimiento que llamémoslo un movimiento raro, que ahí no hay aceleración constante ni velocidad constante, pero cuando toma esta recta, a partir de acá, de este punto, al subir, se va ralentizando. Aquí llega con una cierta velocidad que se imprimió por la caída y aquí llega con una cierta velocidad inicial y poco a poco se va ralentizando la velocidad hasta que para y queda con velocidad cero y nuevamente se regresa por acción de la gravedad y va adquiriendo cada vez más velocidad. El movimiento ascendente en este caso se llama movimiento uniforme desacelerado, y cuando empieza a bajar se parece al que viene aquí arriba, va acelerando nuevamente. Cuando llega aquí a esta rampa, si no hay rozamiento entre la rampa y el balón de básquetbol, este movimiento, en este sentido, va a ser movimiento uniforme, pero no acelerado. O sea que aquí en este caso la velocidad es constante y por tanto si no hay variación de la velocidad, quiere decir que la aceleración es cero o nula. Bien, entonces aquí volvamos a hacer el ensayo. Aquí va aumentando la velocidad, aquí viene subiendo, ralentiza, vuelve a moverse con velocidad y aquí con velocidad constante todo este trayecto. Y vamos a aprender cómo desarrollar ciertos problemas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, dependiendo la solución de los marcos de referencia que uno tome. Entonces, en primer lugar, vemos acá que aquí obviamente los objetos son los que los tenemos en cuenta, como los aviones, los carros, las bicicletas. A eso nos vamos a referir al objeto. Aquí en este caso, en el primer caso, tenemos que, vamos a ver, cuando un objeto es acelerado hacia el eje positivo del marco de referencia. En segundo lugar, vamos a ver un objeto desacelerando hacia el eje positivo del marco de referencia. En el tercer paso vamos a ver objeto acelerando hacia el eje negativo del marco de referencia. Bien, aquí entonces vemos que ya no todas las veces los objetos los vamos a poner en movimiento hacia el eje positivo de los desplazamientos. En cuarto caso vemos a ver objetos desacelerando hacia el eje negativo del marco de referencia. El marco de referencia aquí en este caso se refiere al eje de los desplazamientos positivo o negativo. Quinto caso, objeto desacelerando y tiempo después acelerando con velocidad inicial hacia el eje positivo del desplazamiento. Bien, aquí en el quinto caso es como tomar un plano inclinado y alguien envía hacia arriba una esfera o un carrito en un plano inclinado hacia arriba. Entonces, al imprimirle una velocidad inicial, llega un momento en que se ralentiza el movimiento y se devuelve. Vamos a ver cómo son las ecuaciones para este movimiento. Y en el sexto caso, es un objeto desacelerando
y tiempo después va acelerando con velocidad inicial hasta el eje negativo, hacia el eje negativo del desplazamiento. Resolvamos este problema. Dice lo siguiente: un cuerpo acelera a 2 metros por segundo al cuadrado. Al cabo de 5 segundos, ¿cuál es su desplazamiento y velocidad? Si comenzó a moverse a 1 metro por segundo. Bien, en este problema se ve más o menos sencillo. Lo que vamos a hacer aquí en este momento es escribir los datos primero que todo, analizar el problema y ver qué datos nos están dando. Bueno, en primer lugar dice allá, acelera. Pues por tanto aquí tenemos que la aceleración es 2 metros por segundos al cuadrado. Y aquí en este caso, bueno, tenemos que al cabo de 5 segundos, entonces aquí tenemos un tiempo que dice que son 5 segundos el tiempo. Tenemos que encontrar el desplazamiento, que lo vamos a escribir con D minúscula, interrogación, y la velocidad final, que solo la escribimos con la letra B, interrogación. Y dice que sí comenzó a moverse a 1 metro por segundo. O sea que así comenzó a moverse, que quiere decir la velocidad inicial, que la escribimos como V sub 0, y esto es 1 metro por segundo. Bien, entonces en primer lugar vemos que todas estas unidades metros y segundos corresponden y no hay que convertir de una unidad a la otra. Si hubiera un dato, por ejemplo, aquí la aceleración 2 kilómetros por hora, tendríamos que convertir kilómetros y la hora a metros y a segundos para que quedaran de acuerdo con la velocidad inicial. Por ejemplo, que solamente es 1 metro por segundo y está dado en metros y segundos, tiempo y distancia. Bien, entonces, en este caso, tenemos que escribir las formulitas que corresponde para resolucionar ese problema. Y vemos aquí que hay una fórmula que es, en este caso, es la segunda, donde dice desplazamiento igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo sobre 2. Entonces, escribamos esa fórmula que tenemos aquí que dice que desplazamiento es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces veamos a ver, aceleración no tenemos, tiempo y velocidad inicial, por eso podemos encontrarle el desplazamiento. Y otra cosa muy importante es aquí tenemos que elegir el marco de referencia para aquí es válido. Por ejemplo, cuando hay dos o tres objetos que se están moviendo, entonces es necesario hacer una gráfica cartesiana para poder analizar el problema. Aquí tenemos un solo objeto, pero no importa, de todas maneras vamos a dibujar el sistema de coordenadas cartesiano que solo va a ser el eje de los desplazamientos. Horizontal, pero vertical no es necesario en este momento. Entonces aquí le colocamos como el punto de partida de este punto que tenemos aquí. Lo vamos a colocar y lo marcamos como punto de partida y ahí el desplazamiento es 0. Y aquí hacia la derecha, a este eje, pues lo vamos a llamar aquí el eje de los desplazamientos y positivamente. Entonces aquí tenemos que vamos a colocar el objeto que se esté dirigiendo, aquí el objeto que se esté dirigiendo hacia la derecha desde el origen de coordenadas. Entonces así para cumplir con el primer caso que tenemos arriba, de que un cuerpo se mueve en la dirección del eje de los desplazamientos positivos. Bueno, entonces aquí podemos dibujar también que si el cuerpo va acelerando, obviamente se mueve hacia la derecha, y después aquí podemos dibujar un punto donde, después de que han pasado 5 segundos de tiempo, el cuerpo se ha desplazado de aquí hasta acá
y ese sería el desplazamiento que va desde aquí hasta aquí. Bien, y ese es el que tenemos que hallar. Y dibujemos los vectores velocidad en cada caso. Aquí en el comienzo, como no comenzó con velocidad cero, quiere decir que tuvo una velocidad aquí inicial. Como se mueve hacia la derecha, entonces lo dibujamos así. Y esta sería la velocidad inicial de 1 metro por segundo. Y como fue acelerando, porque aquí sí que está acelerando positivamente, entonces está dirigido hacia el eje positivo de los desplazamientos. Entonces aquí termina con una velocidad también más grande que la velocidad inicial. Por eso vamos a dibujar el vector más largo y este sería el vector velocidad final. Bueno, una vez teniendo ya la gráfica y estamos seguros ya que el cuerpo se mueve hacia la derecha, entonces procedamos a desarrollar el problema encontrando el desplazamiento. Que dice el desplazamiento, dice multiplique velocidad inicial por tiempo. Velocidad inicial es 1 metro por segundo multiplicado por el tiempo que son 5 segundos más la aceleración que son 2 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo al cuadrado y el tiempo son 5, entonces tengo que escribir aquí 5 segundos al cuadrado. Bien, entonces aquí el desplazamiento sería, aquí 5 por 1 da 5 y este segundo con este segundo se cancelan y queda solamente 5 metros en esta primera parte. Y aquí quedaría más, aquí queda 2 metros por segundo al cuadrado por 5 al cuadrado que son 25 y el segundos también se coloca al cuadrado, queda s al cuadrado, segundos al cuadrado. Por tanto, aquí los segundos al cuadrado y segundos al cuadrado se cancelan y solo nos queda la unidad de metros aquí en esto. Quedaría 2 por 25, daría 50 metros. Y 50 metros más 5 metros en total serían el desplazamiento de este movimiento sería 55 metros. Bueno, ya tenemos un desarrollo parcial. Ahora vamos a encontrar la velocidad. Y la velocidad la podemos encontrar con la formulita que está aquí directamente, que es esta primera. Bien, entonces escribimos aquí que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración del movimiento por tiempo. Por tanto, aquí entonces escribimos que la velocidad es igual a la velocidad inicial, que es 1 metro por segundo. Aquí dice adicione la aceleración, que son 2 metros por segundos al cuadrado, multiplicado por el tiempo, que son 5 segundos. Entonces escribamos aquí derecho lo siguiente. Escribimos 1 metro por segundo, todavía no lo adicionamos al resultado de la derecha. Y escribimos más los números 2 por 5 da 10. Las unidades aquí queda segundos con un segundo de aquí abajo, que es segundo por segundo, queda un segundo abajo y el de arriba con uno de abajo se desaparece, nos queda metros y un solo segundo abajo. Por tanto, aquí nos queda que la velocidad tiene unidades de metros por segundo, por tanto, estas unidades se pueden adicionar y nos quedan metros por segundo. 10 más 1 da 11 metros por segundo en total. Bueno, ya encontramos cuál es la velocidad y vemos aquí la velocidad al final son entre 11 metros por segundo y nos dio positivo. Por eso aquí el vector lo dibujamos hacia el eje positivo el eje positivo de los
desplazamientos y por eso aquí él nos dio positivo. La aceleración obviamente es positiva porque va acelerando en el sentido positivo de los desplazamientos. El desplazamiento también nos dio positivo debido a que aquí está el punto de partida y se desplazó hacia la derecha, o sea, midiendo positivamente hacia el eje positivo de los desplazamientos, que viene a ser positivo, por eso se mide en este caso hacia la derecha o hacia el eje de los desplazamientos positivos. Bien, entonces ahora hagamos la gráfica correspondiente a este movimiento, pero para eso tenemos que escribir las ecuaciones correspondientes. Entonces escribimos la fórmula general de este movimiento, que es el desplazamiento, que es igual a la velocidad inicial que es 1 metro por segundo. Le dejamos los tiempos porque vamos a dejar la ecuación del desplazamiento en función del tiempo para poder hacer su gráfica, más la aceleración, que son 2 metros por segundo al cuadrado, por tiempo al cuadrado, y todo esto sobre 2. Bien, pero esto, para que no quede tan complicado, vamos a obviar las unidades y esta ecuación nos queda más sencilla de la siguiente forma: desplazamiento es igual 1 por t da t, lo dejamos como solo tiempo. Aquí este 2 dividido entre 2 se cancelan y nos quedaría más tiempo al cuadrado únicamente. Recuerde que aquí no escribimos las unidades, pero se sobreentiende que cuando hayamos estas multiplicaciones, la distancia o el desplazamiento nos tiene que dar en metros. Entonces aquí las unidades no son necesarias colocarlas para que la ecuación se vea más sencilla. Entonces tenemos aquí la ecuacióncita del desplazamiento en función del tiempo de ese movimiento. De manera similar, encontremos la ecuación de la velocidad. La velocidad final es igual a la velocidad inicial, que es 1 metro por segundo, más la aceleración por tiempo, que son 2 metros por segundo hasta el cuadrado, por tiempo. Por tanto, entonces la velocidad vendría a ser solamente a1 más 2t. Entonces aquí tenemos la ecuación de la velocidad. En la gráfica viene a ser esta que tenemos aquí a la izquierda, y comprobemos de algunos puntos que sí corresponde a eso. Aquí tenemos cuando tiempo aquí es igual a 0, 0 por 2 da 0, más 1 da más 1, entonces velocidad 1. Entonces aquí tenemos, cuando tiempo vale 0, la velocidad va a 1. Aquí este punto vale 2 y esta es la mitad. Bueno, ahora coloquemos cuando, por ejemplo, el tiempo es 2 segundos. Entonces tenemos aquí que 2 por 2 da 4, más 1 da 5. Entonces a los 2 segundos corresponde, si trazan una vertical por acá, este punto corresponde, este punto de acá corresponde a las coordenadas 2 segundos y 6 metros. Y así ustedes pueden construir la gráfica colocándole más tiempos, y en general nos quedaría esta gráfica. Bien, en esta gráfica, a la hora de la verdad, los tiempos nunca son negativos, a no ser que inventen una máquina que pueda devolverse el tiempo, y allá sí podemos incluir los tiempos negativos, pero hoy en día solamente el tiempo es positivo todo el tiempo. Y entonces esta gráfica de velocidad contra tiempo solamente va de aquí para allá. O sea, la gráfica estaba solamente en este sentido, en el primer cuadrante, más no en este cuadrante. Por tanto, por eso lo voy a tachar aquí, que esta no corresponde a la gráfica. Que cuando una gráfica o una línea recta
que proviene de un plano cartesiano donde la vertical es velocidad y la horizontal el tiempo, entonces se dice que la aceleración es positiva siempre y cuando esa recta pase por el primer y el tercer cuadrante y siempre y cuando también esa recta se traslade y pase por el origen de coordenadas. Y entonces si la recta pasa por el primero y tercer cuadrante, entonces dice que hay una aceleración positiva. Y si pasa por el cuadrante segundo y el cuarto, entonces se dice que la aceleración es negativa. Esto es cierto siempre y cuando un cuerpo se mueva en la dirección positiva de los desplazamientos. Entonces aquí tenemos otra cosa. Si volvemos a la gráfica del desplazamiento en función de tiempo, entonces nosotros podemos encontrar las velocidades instantáneas que puede tener y vamos a ver cómo se trazan esas pendientes que dan la velocidad en cada punto en esta gráfica. Para eso, veamos esta simulación. Aquí nos está representando una gráfica donde tenemos este X representa el desplazamiento en metros y este eje horizontal es el eje del tiempo. Entonces aquí vemos una moto que se está devolviendo, o sea que está regresando al punto cero. Observen, este es el punto cero, que se devolvió y nuevamente comienza a adquirir desplazamientos positivos y por eso va en ese sentido. Entonces aquí se pueden dar ustedes de cuenta que aquí están trazando esta línea que es tangente a esta curva que corresponde a la curva de este movimiento del motociclista de su desplazamiento en función del tiempo. Aquí tenemos la moto que está en el punto cero, en el punto de origen, donde va a empezar su movimiento que corresponde a este punto de coordenadas, donde este eje viene a ser exactamente esta línea que tenemos aquí. Entonces, cuando empieza a moverse, empieza a crecer el desplazamiento, se va desplazándose más lejos. Llega un momento dado en que frena y cuando frena, entonces hay velocidad cero, entonces por eso esta pendiente de esta recta que viene aquí a la curva es horizontal y entonces ahí en ese caso la velocidad es cero y nuevamente se devuelve hasta que llega a este punto y también hay velocidad cero y nuevamente vuelve a acelerar para lograr esta configuración. Bueno, veamos nuevamente. Ustedes se pueden dar cuenta aquí que esta recta siempre está siendo tangente a la curva y esa representa la velocidad en todo momento de tiempo. Aquí vemos entonces que la velocidad es negativa porque se dirige en el sentido negativo del desplazamiento. En este lado, la línea se inclina hacia la derecha y entonces aquí tenemos que esta velocidad es positiva y he trazado en el problema anterior, he trazado una tangente a esta curva, esta parábola, y esta línea azul viene a ser la recta tangente a esta curva y corta en este punto. Entonces, si trazamos una vertical al eje horizontal, o sea, al eje de los tiempos, esta línea es paralela a esta corta en un tiempo más o menos de 2.3, como viene a ser como la tercera parte de esta distancia. O sea, esto de aquí, esta distancia viene a ser como la tercera parte. Esta es la línea tangente a la curva y que al trazarla de esa forma corta en el eje del tiempo, aquí en este punto, que es en un segundo.
Entonces, en este punto de corte de la tangente con la curva, el objetivo es encontrar la velocidad de esta, o sea, la pendiente de esta recta tangente que viene a ser la velocidad. Entonces, este punto de corte entre la curva y esta recta viene a ser acá. Trazamos una vertical y corta en el punto 2, punto 3 más o menos. Y trazando una horizontal por acá, más o menos es más o menos 7.5 la distancia que hay de aquí hasta aquí. Bien, entonces a la hora de la verdad tenemos que encontrar la pendiente de esta recta donde su altura, esta altura viene a ser más o menos 7.6 aproximadamente metros. Ese punto viene a ser este, que viene a ser desde la base con el tiempo hasta aquí. Ahora tenemos en este triángulo, tenemos que encontrar cuál es prácticamente la tangente o la inclinación de esta recta que se haya dividiendo esta altura entre este ancho. Entonces aquí en la parte de abajo tenemos de aquí hasta aquí, tenemos un tiempo de aquí hay un segundo y de aquí hasta aquí hay un segundo y más o menos un tercio de segundo que es 1.3. O sea que aquí viene a ser más o menos 1.3 segundos. Entonces ya teniendo este triángulo, o sea que dejémoslo aquí aparte. Entonces estamos haciendo esto donde esta base es 1.3 segundos y esta altura es 7.6 metros. Por tanto, la pendiente de esta recta se halla dividiendo esta vertical con la horizontal. Entonces, escribimos 7.6 metros dividido entre 1.3 segundos. Entonces, usemos la calculadora y esto nos da 7.6 metros dividido en 1.3. Esto nos da aproximadamente 5.8. O sea que aquí esto nos da más o menos 5.8 metros por segundo. Entonces, esa recta tangente viene a ser esta la velocidad que tenemos en ese punto. Pero entonces usemos, veamos a ver si más o menos nos da cercano. Tomemos la fórmula de la velocidad de esa gráfica que dice que es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo, que ya lo hallamos antes, que es velocidad igual a 1 metro por segundo más la aceleración que son 2 metros por segundo al cuadrado por tiempo. Entonces aquí esta nos da, por ejemplo, que en el tiempo, aquí en el tiempo correspondiente, este tiempo de tiempo de aquí, vamos a ver cuál es el tiempo para una cierta, para esa velocidad. El tiempo que ha transcurrido hasta aquí es desde el cero hasta acá, que es más o menos 2.3. O sea que aquí escribimos que la velocidad es igual a 1 más 2 multiplicado por 2.3. Entonces aquí, esto queda aquí segundos. Bueno, dejémoslo así, la velocidad la vamos a escribir metros sobre segundo al final. Entonces aquí quedaría 1 más 23 y 23 son 46, 4.6. Por tanto, la velocidad nos da 5.6 metros por segundo. Entonces tenemos aquí que es 5.6 metros por segundo y comparándola con la que hallamos directamente sobre la gráfica nos dio muy aproximado 5.8. Bueno, aquí no nos da tan, o sea, muy exacto debido a que las líneas son un poco gruesas y la tangente no se puede trazar con gran precisión.
Entonces, pero ahí ya podemos demostrar que las rectas tangentes a una gráfica de desplazamiento con respecto al tiempo en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado viene a ser la velocidad en este punto o la velocidad instantánea en este punto. Con el problema anterior, donde el objeto está acelerando hacia el eje X, mejor dicho, hacia el eje positivo del marco de referencia. Entonces aquí tenemos como conclusión en ese problema que el desplazamiento es positivo, la velocidad final es positiva, velocidad inicial positiva y la aceleración positiva. Ahora vamos en este segundo caso donde el objeto está desacelerando hacia el eje positivo del marco de referencia. Aquí vamos a escribir la conclusión después de desarrollar el siguiente problema. Caso número 2. Un auto va a 30 metros por segundo, aplica frenos y se detiene a los 10 segundos. Determinar su aceleración y desplazamiento. Pero entonces aquí primero hagamos una gráfica, un dibujo, donde se ve claro que este carrito está dirigiéndose hacia la derecha con una velocidad inicial de 30 metros por segundo y se coloca positiva porque está en dirección del desplazamiento positivo. Aquí tenemos el punto inicial del movimiento del auto y de aquí hasta aquí viene a ser el vector desplazamiento, que aquí se supone que dice que prácticamente se detiene. Entonces aquí la velocidad final, el vector velocidad final es nulo, o sea que la velocidad es cero. Bueno, teniendo esto, entonces, bueno, aquí hay que hacer la salvedad de que el desplazamiento aquí también se está midiendo hacia la derecha y cuando hagamos los cálculos debe salir positivo ese valor. Bien, entonces vamos a usar, tenemos aquí los datos, escribámoslos aquí debajo, donde dice que un auto va a 30 metros por segundo, eso quiere decir que es la velocidad inicial, que la escribimos v sub 0, que son 30 metros por segundo. Dice, aplica frenos y se detiene, o sea que aquí la velocidad final, pues obviamente es 0 metros por segundo. Y aquí nos dan también el tiempo que tardó en frenar, que son 10 segundos. Bien, aquí entonces nos están preguntando cuál es el desplazamiento y cuál es su aceleración. Bien, entonces basémonos en las formulitas. Aquí tenemos velocidad inicial, velocidad final y tiempo. Vamos a ver si encontramos la aceleración con una sola fórmula. Y aquí tenemos una que dice que podemos encontrar, aquí está la cuarta, dice que el desplazamiento solamente debemos tener la velocidad final, la velocidad inicial y el tiempo. Entonces escribamos esta formulita primero para resolver el problema del desplazamiento. Bueno, entonces escribimos aquí la formulita del desplazamiento que dice desplazamiento es igual a la velocidad final más la velocidad inicial dividido por 2 y esto multiplicado por el tiempo. Entonces aquí no es necesario despejar, ya de una vez la aplicamos y quedaría velocidad final que es 0 metros por segundo más la velocidad inicial que son 30 metros por segundo. Esto dividido por 2 y luego multiplicado por el tiempo que son 10 segundos. Entonces aquí el desplazamiento nos quedaría 0 más 30, pues va a dar lo mismo, 30 metros por segundo. Esto quedaría sobre 2 y después por 10 segundos. Escribamos aquí derecho continuando con la operación. 30 dividido entre 2 da 15 y 15 por 10 da 150.
Las unidades aquí, segundos y segundos, se cancelan y nos queda solo metros. Entonces, conclusión, tenemos aquí que el desplazamiento es igual a 150 metros. Escribámoslo aquí debajo. Desplazamiento es igual a 150 metros. Bueno, ya tenemos una parte. Entonces aquí nos dio, como habíamos sospechado, el desplazamiento nos dio positivo 150 metros, o sea que se dirige hacia la derecha, hacia el eje X positivo. Ahora encontremos la aceleración. Entonces aquí tenemos una formulita para encontrar la aceleración, donde tenemos tiempo, velocidad inicial y velocidad final. La primera es la que vamos a aplicar. Entonces escribamos la fórmula aquí debajo, que dice que velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces aquí, despejando la aceleración, la velocidad inicial pasa a restar al otro miembro y nos queda aceleración por tiempo a la derecha, y como tiempo está multiplicando pasa a dividir, nos quedaría entonces que velocidad final menos velocidad inicial dividido entre el tiempo. Así encontramos la aceleración. Bien, entonces aquí nos quedaría que la aceleración viene a ser velocidad final 0 metros por segundo menos la velocidad inicial, que son 30 metros por segundo, y dividido entre el tiempo, que son 10 segundos. Por tanto, la aceleración nos queda 0 menos 30, pues nos queda menos 30 metros por segundo, y esto dividido entre 10 segundos. Entonces esto nos quedaría aceleración igual a, bueno, coloquémoslo aquí entonces, aceleración es igual a 30 dividido entre 10 da 3, y menos por menos da menos, entonces aquí da menos 3, y aquí segundos, como están en los denominadores, se multiplican entre sí y quedan segundos al cuadrado en el denominador. Metros sobre segundo al cuadrado, que así deben quedar las unidades de aceleración. Bueno, ya tenemos aquí la aceleración, que es negativa. Por tanto, aquí la aceleración nos dio negativa. Eso quiere decir que está haciendo un movimiento retardado, o sea que está frenando, está disminuyendo la velocidad. Y es negativa. Dibujemos aquí el vector aceleración, que no lo hemos dibujado. Entonces aquí sobre el carrito pues dibujamos que dice que va a la izquierda. En este caso va hacia la izquierda este vector aceleración. Bien, entonces como conclusión, aquí arriba, entonces lo único que tenemos aquí en un caso de estos, cuando un vehículo o un objeto se mueve en la dirección del desplazamiento positivo, entonces si está ralentizando, o sea, si está desacelerando, entonces la aceleración es la única que es negativa. El resto de las variables y las constantes son positivas. Entonces aquí tenemos entonces que el desplazamiento, cuando un objeto se mueve, está desacelerando y se mueve en la dirección del eje positivo, entonces el desplazamiento va a ser positivo, la velocidad final va a ser positiva, la velocidad inicial positiva, y la aceleración es la única que va a ser negativa. Cuando ustedes vayan a hacer un problema y necesiten hallar o tengan que escribir la aceleración para encontrar otro dato, entonces tienen que escribir la aceleración con menos o negativo. Y en eso sacamos como conclusión. Veamos ahora las gráficas de este movimiento. Pero para saber aquí por qué sale esta gráfica, tenemos que escribir primero sus ecuaciones, la de la velocidad y la del desplazamiento. Entonces dijimos en forma general que la fórmula de velocidad es igual a la velocidad inicial más
aceleración por tiempo en forma general. Por lo tanto, aquí la velocidad es igual a la velocidad inicial. Vamos a escribir solo los números y no las unidades. 30 más la aceleración, pero como en este caso es menos 3, entonces más por menos da menos. Aquí nos queda menos 3t. Y esta sería la ecuación que representa cualquier velocidad en cualquier momento. Y escribimos ahora la del desplazamiento. Y la fórmula general de desplazamiento es velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Por tanto, aquí entonces nos queda que el desplazamiento es igual a 30, solo escribimos las unidades, digo los números sin las unidades. Aquí pasa como en el caso anterior, la aceleración como es 3, entonces colocamos menos aquí, menos 3 medios, que viene a ser 1.5 t al cuadrado. Y aquí tenemos la otra ecuación. Recuerden que aquí a vale 3. Aquí en este caso a vale 3 y dividido entre 2 da 1.5, por eso aparece aquí 1.5. Bien, entonces vamos, aquí está la ecuación de la velocidad y su gráfica es la que corresponde aquí a la izquierda. Y ustedes aquí se pueden dar cuenta que cuando el tiempo es 0, 0 por 3 da 0, la velocidad es 30. Entonces aquí, aquí tenemos, bueno, si vamos más claro aquí abajo, que este viene a ser el eje del tiempo y aquí arriba el eje de las velocidades. Entonces aquí tenemos que cuando hay un tiempo cero, dijimos, hay una velocidad inicial que es de 30 y aquí está ese punto aquí arriba. Ese punto de coordenadas está aquí arriba. Y ahora aquí cuando tenemos, por ejemplo, que si tenemos que la velocidad de final es 0, sea cuando se detuvo, al colocar 0 aquí, entonces al despejar el tiempo, entonces nos quedaría, hagámoslo aquí abajo, si aquí vamos a ver que cuando es 0 la velocidad es igual aquí a 30 menos 3t, y entonces pasaría 3t aquí a la izquierda a sumar y nos quedaría 30 a la derecha. Por tanto, aquí 3 pasa a dividir a 30 y el cociente da 10. Entonces el tiempo es igual a 10 segundos. Entonces, pues eso ya lo tenemos ahí. Ese es uno de los datos que nos dieron. Entonces aquí tenemos que este puntico es otro punto otro punto de coordenadas de la gráfica. Con 2 puntos podemos trazar una línea recta, porque esta viene a ser una gráfica de una línea recta donde B y T son directamente proporcionales y la recta es esta que tenemos aquí. Con esos 2 puntos es suficiente para dibujar esa recta. Bueno, nótese que aquí el tiempo lo tomamos máximo hasta 10 segundos. La gráfica de aquí para allá después de más 10 segundos no la debemos tener en cuenta porque el vehículo simplemente se estacionó a los 10 segundos y de ahí en adelante ya la gráfica no funciona. Eso quiere decir que esta gráfica solo va hasta aquí y esto no sirve. Y esta parte de arriba, la gráfica, cuando tenemos velocidades, cuando hay tiempo negativo, no tenemos tiempos negativos, entonces la gráfica solo viene a ser esta que tenemos aquí. Otro aspecto que tenemos en cuenta aquí es que si trazamos por aquí esta recta corta aquí en el eje horizontal, si ustedes trazan una vertical por acá, entonces esta recta está inclinada hacia la izquierda, como si la estuvieran moviendo de un eje vertical hacia la izquierda, en el movimiento contrario al movimiento de las manecillas del reloj. Entonces, eso quiere decir que si esa recta está inclinada en este sentido y no en este, entonces quiere decir que la pendiente es negativa. Y dijimos que en una gráfica de velocidad contra tiempo es una recta
y la pendiente en este caso es negativa, por eso la aceleración aquí nos dio negativa. Aquí en este caso nos dio la aceleración negativa, entonces la gráfica, la inclinación va hacia la izquierda. Bien, entonces ya analizado eso, vamos aquí con la gráfica del desplazamiento. Alarguémoslo un poquito más para acá para que se vea más claro. Entonces aquí tenemos la ecuación del desplazamiento, que es esta que tenemos aquí. Demos unos valores. Cuando tiempo aquí vale 0, cuando aquí tiempo vale 0, 0 al cuadrado da 0, por 1.5 da 0, y 30 por 0 da 0, entonces el desplazamiento es 0. Entonces aquí tenemos que aquí viene a estar bueno, vemos esto aquí, y esto sería el eje del tiempo, y aquí arriba el eje de los desplazamientos. Y entonces aquí tenemos un punto que corresponde a la gráfica. Cuando el tiempo es 0 segundos, el desplazamiento, cuando el tiempo aquí es 0 segundos, el desplazamiento es 0. Este es uno de los puntos. Otro punto es cuando tenemos aquí 10 segundos. Dijimos cuando habrían 10 segundos, el desplazamiento lo encontramos que fue 150 metros, que está aquí arriba. Entonces este punto que está aquí arriba también es de la gráfica. Y esto que tenemos aquí no pertenece ya a la gráfica porque no tenemos tiempos después de los 10 segundos. Ni aquí esta gráfica que va a la izquierda tampoco se debe tener en cuenta porque no tenemos tiempos negativos. Por tanto, tenemos solamente que esta es la gráfica que corresponde al desplazamiento. Entonces aquí podemos ver que si trazamos tangentes en esta curva, entonces nos van a dar aquí las velocidades, nos van a dar positivas porque están inclinadas hacia el eje, o sea, hacia el movimiento de las manecillas del reloj. Cualquier recta pendiente, tangente pendiente a la, tangente a la recta tangente de la curva. Tomemos, por ejemplo, aquí una recta. Entonces aquí tenemos, una de estas representa la velocidad en un momento dado antes de los 10 segundos y que más o menos corresponde como a 140 metros. Entonces aquí podemos, con un triangulito, podemos hacer aquí, determinar cuál es la pendiente de esta recta y así encontraríamos ese valor de esa velocidad. Pero aquí con la gráfica de arriba nos queda fácil de encontrar esa velocidad a cualquier tiempo. Pero aquí lo que queremos es mostrar que esta recta tangente está inclinada. Si ustedes toman aquí una recta por acá, ven que esta recta se inclina hacia el eje, hacia el movimiento de las manecillas del reloj a favor. Entonces quiere decir que esa pendiente es positiva. Entonces por eso las velocidades en cualquier momento siempre van a ser positivas en este caso. Entonces como conclusión tenemos aquí arriba, ya escribimos los datos que son que cuando un objeto está desacelerando y se mueve hacia el eje positivo del marco de referencia, el único que se hace negativo es la aceleración y ese vector está dirigido en el sentido contrario del movimiento, del desplazamiento, o está dirigiéndose en dirección contraria el vector de aceleración al movimiento creciente del eje de los desplazamientos. Centrémonos en el caso número 3, donde un objeto va acelerando hacia el eje negativo del marco de referencia, y aquí vamos a ver qué es lo que cambia. Para eso aquí tenemos un ejemplo de un motociclista que se mueve en dirección contraria al eje positivo de su desplazamiento
a 1 metro por segundo y dice al cabo de 5 segundos alcanzó 11 metros por segundo, determinar su aceleración y desplazamiento. Bien, entonces aquí tenemos una gráfica donde aquí está el motociclista que está en el punto cero y aquí estamos viendo que el eje del desplazamiento se está dirigido hacia la derecha, pero el motociclista se va a mover en el sentido opuesto, o sea, en esta dirección. Y antes lo teníamos que se movía en la dirección a favor del el desplazamiento positivo. En este caso, entonces tenemos que su velocidad, en este caso, está dirigido hacia la izquierda, hacia el eje negativo de los desplazamientos. Por tanto, esta velocidad inicial la vamos a colocar negativa en los cálculos. Y lo mismo pasa con la velocidad final, que al terminar la velocidad final también está dirigida hacia la izquierda. En cuanto al desplazamiento, como se mueve hacia la izquierda, entonces estos desplazamientos van a ser negativos. Entonces, escribamos primero la fórmula general, por ejemplo, del desplazamiento. Dice que el desplazamiento es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces, reemplacemos los valores que nos dan acá, identifiquemos cada una de las variables. Aquí dice que comenzó con una velocidad de 1 metro por segundo, o sea que esta es la velocidad inicial, que es 1 metro por segundo, y terminó con una velocidad a los 5 segundos, que le llamamos v final, que solo le llamamos v, y dice que son 11 metros por segundo. Y el tiempo en variar esas dos velocidades fueron de 5 segundos. Bien, entonces reemplacemos esto aquí en la fórmula, pero antes de eso tenemos que colocarle los signos a cada uno de acuerdo a las velocidades que tenemos en el diagrama. Y entonces aquí vemos que la velocidad inicial y la velocidad final van a la izquierda, por tanto aquí le vamos a colocar velocidad inicial menos velocidad final también dirigiendo a la izquierda, que le colocamos menos también. El tiempo siempre es positivo. Entonces, podemos aquí, nos tocaría hallar, obviamente aquí la aceleración y el desplazamiento. Entonces, hasta que no hallemos la aceleración, no podemos hallar el desplazamiento. Entonces, para eso, encontramos la aceleración con la fórmula que vimos antes, que es esta primera, y despejada, como lo hicimos en un problema anteriormente, dijimos que la aceleración se encontraba tomando la velocidad final menos la velocidad inicial y dividido esto por el tiempo. Por tanto, la aceleración sería velocidad final, dice menos 11 metros por segundo, menos la velocidad inicial, que es menos 1 metro por segundo. Obsérvese que el menos aquí es de la fórmula general que resta la velocidad inicial, pero aquí la velocidad inicial es negativa, por eso queda con menos. Y el tiempo son 5 segundos. Por tanto, la aceleración sería menos 11 metros por segundo, menos por menos da más, 1 metro por segundo, y esto dividido entre 5 segundos. Bueno, subamos esto un poco y nos quedaría entonces que la aceleración sería igual a aquí menos 11 más 1 da menos 10. Menos 10 metros por segundo, y estamos restando unidades semejantes, por eso se pueden restar normalmente, y esto divide entre 5 segundos. Por tanto, esta aceleración sería la división entre los números, menos dividido entre da menos, 10 dividido entre 5 da 2,
y metros, y abajo segundo por segundo queda segundos al cuadrado. Por tanto, aceleración, conclusión, menos 2 metros por segundos al cuadrado. Bueno, ya tenemos aquí un resultado parcial. Teniendo este dato, ya entonces podemos hallar el desplazamiento que está en la parte de arriba y dice desplazamiento es igual a velocidad inicial, que es menos 1 metro por segundo, multiplicado por el tiempo, que son 5 segundos. Aquí estamos mirando la formulita, estamos reemplazando los valores. Aquí sigue más la aceleración, que son menos 2 metros por segundo, que lo acabamos por segundo al cuadrado, que lo acabamos de hallar, por tiempo al cuadrado, que son 5 segundos al cuadrado. Lo encierro entre un paréntesis porque hay dos términos para que quede bien claro. Lo encerramos entre un paréntesis esto que está acá y nos quedaría aquí dividido por 2. Escribamos aquí que el desplazamiento es igual a menos 1 por más 1 más 5 da menos 5. Solo quedan metros porque se cancelan los segundos. Aquí arriba nos quedaría más menos 2 metros sobre segundo al cuadrado por 5 segundos al cuadrado, que da 25 segundos al cuadrado. Y esto todo dividido por 2. Por tanto, el desplazamiento sería igual a menos 5 metros. Aquí el signo es más por menos, da menos, por da menos aquí. Este 2 con este 2 se cancelan y nos quedaría solamente 25. Y los segundos al cuadrado y segundos al cuadrado se cancelan, entonces nos quedaría menos 25 metros en total. Por tanto, el desplazamiento sería menos 30 metros. Bien, entonces aquí en la gráfica, como habíamos dicho antes, el desplazamiento aquí en este caso, cuando un vehículo se mueve en el sentido contrario al crecimiento de o del eje positivo de los desplazamientos, entonces aquí los desplazamientos van a ser negativos siempre y cuando se esté acelerando y bueno, siempre y cuando se esté acelerando hacia la izquierda. Entonces aquí tenemos que dibujar estos vectores. Aquí vemos que la aceleración nos da negativa. Entonces aquí vamos a dibujar la aceleración en este sentido, que es negativa. Y el desplazamiento también es negativo en esta dirección. Entonces llegamos a la conclusión de que una aceleración no tiene que ser solamente negativa cuando está desacelerando. Ese es en el caso cuando un vehículo o un objeto se mueve en la dirección del eje crecimiento de los desplazamientos. Y si lo hace en sentido contrario, entonces el signo de la aceleración va a ser negativo. Y por eso llegamos a esa conclusión. Y lo vamos a escribir aquí arriba, que la velocidad, cuando un cuerpo se está acelerando hacia el eje negativo del marco de referencia, entonces la aceleración es negativa. La velocidad final también es negativa. Velocidad inicial también es negativa. Y el desplazamiento también negativo. O sea que en este caso todo es negativo. Lo contrario, que cuando el cuerpo se está acelerando hacia el eje positivo, entonces todas las variables y las constantes son positivas. Ahora veamos aquí la gráfica de esto, que sería en el siguiente sentido. Aquí tenemos la gráfica de la velocidad. Este es el eje de la velocidad.
y en función del tiempo. Vamos aquí la fórmula de la velocidad en cualquier tiempo, que sería la velocidad inicial, que dijimos que era igual a menos 1 metro por segundo. No escribamos las unidades. Y la aceleración, aquí es más la aceleración por tiempo, que entonces aquí sería como la aceleración negativa, entonces colocamos menos aquí y 2 por el tiempo, aceleración por tiempo. Entonces esta gráfica corresponde a esta. Es una gráfica de una línea recta donde la pendiente es negativa, por eso está inclinada hacia este lado. Entonces indica la negatividad y indica también que la aceleración es negativa cuando la gráfica es una recta de una gráfica cartesiana de la velocidad en función del tiempo. Entonces esta inclinación indica que la aceleración es negativa. Bien, pero entonces ¿de dónde a dónde funciona esta gráfica? Entonces tenemos que aquí, como no hay tiempos negativos, entonces aquí esta gráfica no sirve esta parte, pero sí sirve a partir del tiempo cero en adelante. Entonces aquí quiere decir que sin restricciones puede la velocidad ir aumentando en el sentido del eje negativo de los desplazamientos, la cantidad que se quiera. Y aquí tenemos abajo la gráfica del desplazamiento, donde este eje de acá es el de los desplazamientos y este el eje del tiempo. Y la gráfica es una parábola que abre hacia abajo, y la gráfica, obviamente esto no pertenece a la gráfica que corresponde a ese movimiento. Entonces aquí vemos que, por ejemplo, cuando tiempo es igual a 0, se escribe por la formulita que corresponde a esa gráfica, que es desplazamiento igual a la velocidad inicial por el tiempo, que entonces la velocidad inicial por el tiempo nos da menos 5, que quedaría, no queda menos, perdón, queda menos, escribamos aquí debajo, queda menos tiempo menos tiempo al cuadrado. Entonces esa formulita que nos quedó aquí, esta parte no es correcta, debemos eliminar. Entonces el desplazamiento es esta formulita que tenemos aquí abajo. Entonces dice aquí lo siguiente: cuando tenemos tiempo igual 0, 0 al cuadrado da 0, y aquí 0 menos 0 da 0, menos 0 da 0, a la final 0, 0, este es un punto de la gráfica. Si tenemos, por ejemplo, 2 segundos, aquí sería 2 al cuadrado da 4, y menos otros 2 serían menos 6. Entonces aquí 2 sería menos 6 y este sería otro punto de esa gráfica. Entonces esta gráfica solamente es el que representa los desplazamientos en función del tiempo, y es una parábola mirando hacia abajo. Si ustedes trazan rectas tangentes a esta curva, entonces están inclinadas hacia la izquierda, por tanto las velocidades son negativas para cualquier tangente que pongan aquí. Veamos el cuarto caso, donde dice que el objeto va desacelerando hacia el eje negativo del marco de referencia. Entonces ya vimos que acelerando hacia el marco positivo, desacelerando hacia el marco positivo. Y en este caso estamos viendo, vimos acelerando hacia el eje negativo y ahora desacelerando hacia el eje negativo. Entonces aquí ya podemos averiguar que no es necesario hacer todo el análisis anterior, y vemos ya un patrón de cambios. Aquí en el primer caso vimos que cuando acelera hacia el eje positivo de los desplazamientos, todo es positivo. Y aquí vimos en el tercer caso que todos son negativos, o sea, en el caso contrario, que si va acelerando bien a la derecha o a la izquierda,
Entonces, si es a la izquierda, todos los signos son negativos de las variables y las constantes, mientras que si los movimientos son a favor del eje del positivo del desplazamiento, todo es positivo. Pues adivinamos aquí que en el caso 2 y el caso 4 son contrarios también. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Copiamos de lo que está aquí arriba. Si el desplazamiento era positivo, cuando está desacelerando hacia la derecha, entonces a la izquierda lo ponemos negativo. O sea que aquí desplazamientos hacia la izquierda van a ser ahora negativos. Hablemos entonces de la aceleración. Arriba dice que la aceleración era negativa, aquí la colocamos positiva. La velocidad final, que era positiva, aquí la colocamos negativa. Y la velocidad inicial, que es positiva, aquí le colocamos negativa. Y así entonces tenemos ya el cuarto caso. Si a ustedes se les presenta un problema donde un cuerpo está desacelerando y se está moviendo hacia el eje negativo de los desplazamientos, entonces si ustedes por ejemplo van a hallar desplazamiento, entonces el valor de la aceleración deben colocarlo positivo. Si le dan velocidad inicial debe ser negativa y la velocidad final debe ser negativa para que el desplazamiento dé negativo a la final. Y lo mismo que si ustedes, por ejemplo, van a hallar la aceleración del movimiento para que les dé positivo, entonces los datos en un problema de esta clase, la velocidad de colocarla negativa, la inicial, la velocidad final negativa y el desplazamiento negativo, para cuando lo reemplacen entonces la aceleración les dé positiva. Entonces aquí vemos en este caso que depende el movimiento del objeto, si se mueve para la izquierda o para la derecha, para que la aceleración sea negativa o sea positiva. Un próximo episodio ha sido todo por esta vez. En un próximo episodio vamos a ver el movimiento de un objeto que sube y baja como el siguiente. Aquí hay un balón que sube y nuevamente baja. Entonces este movimiento lo vamos a ver cómo son las ecuaciones. Si colocamos el sistema de referencia mirando en este sentido, o sea, el eje creciente de los desplazamientos está en este sentido, y cuando el eje de los desplazamientos lo colocamos en el sentido de bajada. Entonces vamos a ver cómo funcionan esas ecuaciones para ese mismo movimiento. Bien, entonces también vamos a ver no solamente con un objeto que se esté moviendo, sino 2 y 3 objetos a la vez. Entonces, en este caso vamos a analizar cuando los sistemas de referencia se toma en cada uno de los objetos y se toma un tercer marco de referencia para poder analizar esos dos movimientos. Y también podemos ver que los movimientos de esos objetos se pueden integrar en un solo marco de referencia y así posiblemente para uno les quede más fácil solucionar cualquier problema complicado. Y si no, pues tomarían ustedes por los métodos convencionales si lo creen conveniente.